Muchísimas gracias, Liliana. Si gustas, damos inicio. No se escucha. No se escucha. Que abra micrófono. Perdón. Gracias, magistrado. Buenas tardes a todas y todos. Les agradezco su presencia en este evento, desde luego vía remota, a través de nuestra transmisión en Internet. Ahora bien, antes de dar inicio a la conferencia realizada en el marco de la conmemoración del Día Naranja, se les invita a mantener sus micrófonos silenciados y sus cámaras activadas. Asimismo, podrán realizar sus preguntas durante la conferencia por medio del chat. Y al concluir la exposición, se dará inicio a una breve ronda de preguntas y respuestas para que nuestra ponente dé contestación a cada una de ellas. Sin más preámbulo, me permito cederle el uso de la palabra al magistrado presidente. Muchas gracias. Adelante. Muy buenos días a todas y todos. Con el permiso de mis compañeras de pleno, Margarita Concepción Espinosa Armengol y la magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz, a nombre del Tribunal Electoral de Tabasco, damos la más cordial bienvenida a la maestra Balbina Hernández Alarcón, directora general adjunta de la Unidad de Género de la Secretaría de Gobernación, adscrita a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, quien nos disertará la conferencia Violencia Política contra las Mujeres. Muchísimas gracias, estimada maestra, ya lo comentábamos hace un momento, por haber aceptado compartir con nosotros sus conocimientos. Con el mismo aprecio, agradezco la presencia de la juez del Tribunal Superior de Justicia, la licenciada Mariana Gabriela Quevedo Murillo, con quien precisamente estuvimos presentes en un tema fundamental que se trató de juzgar con perspectiva de género, que es una tarea que todo ente debe de realizar. Asimismo, agradezco a la titular del área de género y que ahorita precisamente me cedió el uso de la voz, a la maestra Liliana Arias Valencia, por su colaboración para poder realizar este evento. Al personal jurídico y administrativo, parte fundamental para este órgano jurisdiccional, el cual se encuentra integrado, lo debo de decir, por 28 mujeres y 27 hombres, lo cual menciono porque siempre he dicho que debe de existir congruencia cuando les exigimos a los partidos políticos y otros entes que su integración y, en dado caso, en las postulaciones sean paritarias. Asimismo, se me acaba de informar que se conectó la maestra Nelly del Carmen Vargas Pérez, quien es diputada actualmente con licencia y actualmente directora general del Instituto Estatal de las Mujeres, una precursora incansable de los derechos humanos, especialmente de grupos vulnerables. Con quien también comparto, somos parte del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Tabasco. Agradezco, asimismo, a quienes honrosamente nos acompañan de diversas instituciones. Tengo registros que hay de diversas unidades de género del Tribunal de Justicia Administrativa, del Instituto Tecnológico de Macuspana, varias titulares de unidades de género, varios funcionarios públicos e incluso, por ejemplo, de la UNAM, activistas, consejeras, representantes de partidos políticos, secretarios de estudio y cuenta, en este caso de tribunales como Campeche, Quintana Roo, profesores de la UJAT. Muchísimas gracias a todos por otorgarnos un espacio en sus agendas y poder escuchar esta amena conferencia. Como bien se mencionó por parte de la maestra Liliana, pues es previo a la conmemoración del Día Naranja, el cual, como todos sabemos, se efectúa los 25 de cada mes para generar conciencia y prevenir la violencia contra las mujeres y niñas. Sabemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 35, prevé el principio de igualdad para el ejercicio de los derechos político-electorales. Asimismo, diversos ordenamientos internacionales lo reconocen. Pero cabe mencionar que a pesar de que se han introducido criterios de paridad obligatoria a las postulaciones a diversos cargos de elección popular, por ejemplo en 2014,
aún persiste el avance político de las mujeres en el país a través de la violencia política por razones de género. Pues acorde a datos de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, en el proceso electoral, por ejemplo, en lo que va de 2012 a 2013, pues no se presentaron, si no mal recuerdo, 4 denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de género. Pero esta situación se agudizó muchísimo más en las elecciones intermedias de 2015, donde se registraron 92 denuncias. Y uno de los casos más graves, que dentro de varios, fue el asesinato de Aide Nava González, quien era precandidata a la alcaldía en un municipio de Guerrero. A raíz de lo sucedido por este tipo de conflictos, el proceso electoral 2014-2015, y como resultado de un esfuerzo interinstitucional donde tuvo mucho que ver el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, la FEPADE, la Secretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Ejecutiva, en este caso, de Atención a Víctimas, mejor conocido como SEAP, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que hoy nos honra con su presencia, la CONAVIM, el Instituto Nacional de las Mujeres, la FEBINTRA, se desarrolló en 2016 el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres. Instrumento que fue de muchísima valía tanto para entes administrativos como jurisdiccionales, pues surgió de la necesidad de contrarrestar los obstáculos que las mujeres enfrentaban en el ejercicio de los derechos político-electorales, construyendo y fomentando la igualdad, la no discriminación y la no violencia en dichos espacios. Asimismo, para las elecciones de 2018, la violencia política de género también fue una de las estrategias de campaña. Casos más icónicos podemos mencionar, por ejemplo, el de la gobernatura de Puebla, el de la alcaldía de Coyoacán, donde la FEPADE en su informe anual de actividades dio cuenta que durante el proceso electoral 2017 y 2018 se abrieron 6 carpetas de investigación por violencia política de género y 41 números de atención, donde lamentablemente en ninguno de esos casos antes mencionados se había logrado una resolución en favor de las víctimas, pues en dicha temporalidad no se encontraba tipificada en la legislación mexicana la violencia política contra la mujer en razón de género, lo que hacía difícil su procesamiento en nuestro sistema de justicia. Así, de 2016 a 2018, 106 mujeres, ya sean candidatas o funcionarias, fueron agredidas ya sea con amenazas, con secuestros, asaltos, atentados contra familiares, agresiones con arma de fuego que incluso desafortunadamente algunas perdieron la vida. Cabe mencionar, y lo quiero hacer patente, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación siempre se ha mantenido a la vanguardia con criterios garantistas y protectores. Por mencionar uno de ellos, es el emitido por la Sala Regional Jalapa y confirmado por la Sala Superior en el SUBREC, o Recurso de Reconsideración 531-2018, donde se consideró que el candidato a presidente municipal del Ayuntamiento de San Juan, Colorado, Oaxaca, no se podía reelegir, pues incumplió el requisito de no tener un modo honesto de vivir, al haber incurrido en su momento en actos de violencia política por razones de género, en contra de una síndica del ayuntamiento en el periodo que concluía, y solicitó incluso al Congreso, al instituto local, requerir a la coalición que lo postulaba realizar la sustitución correspondiente. Una parte que me fascinó de esta sentencia la quiero compartir con ustedes. Abro comillas. La violencia política por razones de género es una conducta reprochable a quien la comete. Carece de un modo honesto de vivir porque es una conducta contraria al orden social, la cual se debe evitar y erradicar. Por tanto, todo servidor público debe conducir su actuar con respeto a los principios de igualdad y no discriminación, así como de evitar ejercer cualquier tipo de violencia que lesionen y sean susceptibles de dañar la integridad, dignidad, libertad y los derechos de las mujeres. Y remata,
En el supuesto de reelección consecutiva a un cargo de quien ha desplegado ese tipo de conductas, podría incluso agravarse en perjuicio de aquellas mujeres que tengan que interactuar con el sujeto agresor en el desempeño del cargo por el cual pretende reelegirse. Criterio que me parece fascinante porque deja un muy buen precedente. Ahora bien, como sabemos, a nivel federal, el 14 de abril de 2020 entraron en vigor las reformas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. A la fecha existen 14 estados que ya tienen armonizadas sus legislaciones, mientras que 17 todavía se encuentran en tiempos de armonización al estar dentro de los 90 días antes previos al proceso electoral, donde desde mi óptica se contemplan la mayoría de las figuras que pudiesen constituir tal violencia en 21 supuestos mismos que pues, ha sido en análisis. Desafortunadamente se circunscriben en casos reales que fueron resueltos en su momento por la sala superior. Es decir, dichas hipótesis se pasan y forman parte de los supuestos, pero desgraciadamente se debe a casos reales que fueron resueltos en su momento. También se impone como requisito, uno de los puntos fundamentales de estas modificaciones a las leyes generales, es el requisito para ser votado tipo criterio que les acabo de comentar de Sala Jalapa, que es el no estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres. Otro punto que me llamó muchísimo la atención es que se agrega la paridad como el séptimo de los principios rectores en la actividad electoral. Un punto que llama mucho la atención es que se otorga facultades al INE para suspender y retirar cualquier propaganda política o electoral cuyo contenido se identifique como violencia política contra las mujeres, dándole tiempo aire al infractor con cargo a las prerrogativas de su partido para que ofrezca disculpas públicas. Este es un tema de muchísima relevancia. Para concluir, les puedo decir que con la emisión de las leyes generales que prevén la violencia política contra la mujer en razón de género en el proceso electoral venidero, es decir, el 2020-2021, tendremos reglas más claras, pues México ahora es el primer país en el mundo que avanza con una reforma integral y completa, pues se nos está dotando de herramientas legales a las autoridades administrativas y jurisdiccionales para vigilar que el costo de la participación en la política no sea ya para las mujeres, sino para aquellos que realicen conductas de violencia política en razón de género, y por ello reitero mi reconocimiento desde este órgano al Congreso Federal por el excelente trabajo que están realizando. Muchísimas gracias por su atención. Ahora cedo el uso de la voz a mi homóloga Margarita Concepción Espinosa Armengol, quien dará lectura a la síntesis curricular de la ponente. Muy amables. Muchísimas gracias, magistrado presidente Rigoberto Riley Mata Villanueva. Agradezco también la presencia de todos y cada uno de los servidores públicos del Tribunal Electoral, de la maestra Nelly Vargas, del Instituto Estatal de las Mujeres, de mi compañera Yolida Bey Alvarado de la Cruz, y de todos y cada uno de los que de manera virtual nos acompañan este día. Pues sin más, voy a pasar a dar una breve síntesis curricular de nuestra ponente el día de hoy, la maestra Balbina Hernández Alarcón. Ella es directora general adjunta de la Unidad de Género de la Secretaría de Gobernación, adscrita en CONAVIM, Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Ella nació en Ciudad de México, es egresada de la Universidad Pedagógica Nacional, cuenta con la maestría en Gestión Pública para la Buena Administración, tiene un máster en Género y Derechos y cuenta con diversos diplomados sobre temas de género, derechos humanos, pueblos indígenas y desarrollo sustentable. Su trayectoria laboral la ha desempeñado en la Administración Pública Federal y local, impulsando la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas y en la cultura institucional,
desde la implementación del protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual, la capacitación a personas servidoras públicas, asesoría para incluir criterios de género en políticas públicas, seguimiento al presupuesto con perspectiva de género e impulso de políticas públicas para mejorar la condición y posición de las mujeres en diferentes ámbitos del desarrollo. Ha trabajado en el Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Educación Pública, el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. En el trabajo de campo se acabó a la organización y capacitación de mujeres rurales, indígenas y mestizas de la Sierra Norte de Veracruz, en la que impulsó una metodología para desarrollar proyectos productivos con perspectiva de género. Ha publicado en diversas instituciones como CIESAS, con mujeres, en la SEP y en InMujeres. Bienvenida, maestra Balbina Hernández Alarcón, a esta su casa Tabasco, que de manera virtual la recibe hoy por la situación sanitaria en la que nos encontramos. Pero de verdad, festejo y el que esté en este foro tan importante en la víspera de la atención a la no violencia en contra de mujeres y niñas en todo el mundo. Gracias. Muchas gracias a ustedes por esta invitación, por esta grata y cordial bienvenida, magistrado Rigoberto, magistrada Yoli, magistrada Margarita. Muchas gracias por este recibimiento. Nelly Vargas, mucho gusto. Saludos desde la Ciudad de México a todas y todos los personas que están aquí acompañándonos, que veo que somos 81 participantes. Y obviamente sí es un tema actual, porque apenas en abril que se hace esta reforma, donde se plantean tres cosas que son difíciles de creer que todavía en este siglo estemos luchando las mujeres. Uno, que somos el 50% de la población, estamos buscando que seamos el igual número de mujeres que nos representen. Y a esto tendría que ver con la paridad. La otra es que las instancias que garantizan el ejercicio de nuestros derechos tengan todas las herramientas técnico-jurídicas justamente para garantizar el derecho de las mujeres a la participación política y a la participación en igualdad económica. Y la tercera es que evitar por cualquier medio, justamente cualquier acto de impunidad que impida o que permita o legitime incluso la permanencia de la inequidad. Justamente es un trabajo arduo de mucho tiempo atrás, de muchas mujeres. A mí me ha tocado 30 años estar en estos temas y sin embargo hay otras mujeres que han estado, por lo menos en México, unos 20 años. Así que es una lucha constante que si lo vemos desde el punto de vista optimista, hemos logrado mucho en tan poco tiempo, aunque nos falta mucho por avanzar y efectivamente tendríamos que sumarnos a todo esto. La presentación que les voy a dar la vamos a dividir en tres. Una primera cosa muy pequeña es presentar qué es UNAVIM y por qué está ahí la unidad de género. Dos, la parte de entender la dinámica de la violencia y la tercera parte sería expresamente en qué consiste la violencia política. Entonces, voy a compartir la pantalla. Maestra, sí, dime. Maestra Balbina, disculpe, es que tenemos un pequeño detalle con el volumen de la computadora, como que no se escucha bien. Está comentando que no se escucha bien. A ver si ahí se escucha mejor. A lo mejor es mi micrófono de los audífonos. Así es, así es. Me voy a acomodar. ¿Aquí lo escucha? Sí, creo que sí, ya está mejor así. Voy a acomodarlo aquí a ver si se escucha mejor. Voy a hablar para que me digan si se escucha mejor. Sí, así está bien, maestra. ¿Sí? Muchas gracias, gracias. Así no, al contrario. Voy a buscar la presentación que quiero compartirles.
para que no sé si están viendo mi pantalla también. Ahí ven mi presentación. Así es, se ve perfectamente, maestra Balbina. Muchas gracias. Entonces voy a empezar con lo que les comentaba. Me interesaría hacerles referencia, por los que no conozcan, qué es la CONAVIM. Y la CONAVIM es una instancia, un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que se dedica principalmente a diseñar y a normar la política nacional contra la violencia hacia las mujeres. Esto lo hace a través de varios instrumentos. Uno de ellos es justamente elaborar un programa integral. ¿Ahí me escuchan? Así es. Sí, es que se prendieron mis otros audífonos. Para lograr justamente la elaboración y el seguimiento del programa integral, se coordina con los 3 niveles de gobierno y con los 3 poderes de los estados o de las entidades federativas para diseñar las acciones que nos permitan tanto prevenir como atender, como sancionar y como consecuencia erradicar la violencia contra las mujeres. Un mecanismo que tenemos que utilizar para garantizar esto es cuando nosotros o cuando se presentan las alertas de violencia de género, cuando los solicitantes de las alertas de violencia de género y se aprueba y se dicta por el Estado para que pueda tomar acciones a favor de evitar que se continúen las violencias contra las mujeres, se da seguimiento a las violencias de género y también en la parte de atención damos subsidios para la creación de los centros de justicia para las mujeres. Asimismo, con ello cumplimos las obligaciones internacionales. Pero, por acto curioso, No se escucha. ahí estoy, ahí me escuchan. Bueno. Sí, así es, sí se escucha. Se había ido el audio, ¿eh? Ahorita. Se había ido el audio. Sí, es que no sé por qué razón. En fin. Entonces, lo que les comentaba es que la CONAVIM es la que norma y diseña la política pública, lo hace coordinándose con los 3 poderes y a nivel de los 3 niveles de gobierno, da subsidios para apoyar las alertas de violencia de género, como la creación de los centros de justicia, y esto hace que tenga cuentas otra vez se fue la unidad. Déjenme ver si puedo resolver el problema de audio. Bueno. Ahí se escucha. Sí se escucha. ¿Ahí me escuchan? Disculpen. Sí, sí, maestra, ahí sí se escucha. Bueno. Sí la escuchamos, maestra. Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Sí se escucha, maestra. Se escucha, maestra. Bueno. Sí la escuchamos, maestra. Sí se escucha, maestra. No. Sí se escucha, ¿eh?
Bueno, ahí sí me escuchan. Así es, maestra, sí la escuchamos, muy amable. Discúlpenme, No se preocupe. estoy preocupada porque no puedo desconectar los otros audífonos que son inalámbricos y se me vuelven a conectar. Espero que ya no tengan interrupciones, espero haberlo arreglado. Bien, les comentaba entonces que, que dentro de la historia de la CONAVIM, por alguna situación, la unidad de género que dependía de la Secretaría de Gobernación, cuando se crea la CONAVIM, la unidad de género pasa a ser parte de la SEGO, pasa a ser parte o está adscrita a la Comisión Nacional para darle seguimiento a todo lo que tenga que ver con la igualdad de género y la prevención de la violencia. Entonces, CONAVIM finalmente tiene 3 grandes áreas, una que es dirigir la política para la erradicación de las violencias, la otra es atender y apoyar a los estados y la otra es ser la unidad de género de la Secretaría de Gobernación. Pero bueno, lo que nos convoca aquí es intentar profundizar sobre los temas de violencia contra las mujeres. Y en este caso, bueno, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ustedes saben que la define como cualquier acción u omisión. Y ustedes que son más expertos en esto, es importante aclarar que la omisión es un acto que también es tipificado como una acción que debe de sancionarse en su caso. Que en caso particular de las mujeres es que está basada en su género, es decir, está atada a los roles o a los estereotipos de género, que hay una exigencia para las mujeres de comportarse de una de tal o cual manera, y que eso hace que se genere la violencia, pero además que genere la violencia cause daño o sufrimiento. Y este daño y sufrimiento, pues es desde lo psicológico hasta generar la muerte. Pero además puede ser en el ámbito privado y en el ámbito público. Desarrollemos un poco más esto. La violencia está sustentada principalmente en la discriminación. El considerar que unos son superiores a otros. En este caso, cuando hablamos de la violencia contra las mujeres, es suponer que los hombres son superiores a las mujeres. Y en este sentido, esta forma de ubicar o de pensar, porque biológicamente somos diferentes, porque la apariencia física nos hace diferentes, en ese sentido quizás no podemos cargar una serie de cosas y los hombres sí, aunque bueno, también depende de la situación rural. Una mujer rural puede cargar más o durante mucho más tiempo un hato de leña que un hombre de la ciudad, ¿verdad? Entonces, el planteamiento discriminatorio de suponer que los hombres son superiores a las mujeres es una de las causales por las cuales se considera que la violencia se legitima. La otra situación es justamente cuando consideramos que la persona es inferior a nosotros, entonces tendemos a la descalificación y a la desvaloración. Y por lo tanto exigimos relaciones de subordinación. Es decir, si tú no sabes ni puedes decidir, yo decido por ti. Y entonces establecemos relaciones donde yo decido sobre lo que te conviene a la otra persona. Y así puede ser desde decidir qué estudiar, decidir sobre qué quiero o qué debemos de comer, o decidir si debes o no debes ejercer algún derecho, o si decides o no, por ejemplo, por quién debes de votar. Porque como considero que no eres igual de inteligente que yo, tienes que esperar a que yo te diga y te oriente tu actividad. En ese sentido, la subordinación, la discriminación va determinando relaciones de subordinación. Y cuando estas relaciones de subordinación, donde el grupo dominante controla o quiere controlar al grupo que está discriminado y que está subordinado, se establecen relaciones de poder. Y en ese sentido, el poder es que yo
puedo sobre ti determinar lo que haces, lo que decides, lo que piensas, porque tú no puedes, no sabes, y yo soy el que te tengo que orientar. En ese sentido se establece una relación de poder, y esta relación de poder se va legitimando a partir desde las creencias, que pueden ser religiosas, sociales, culturales, y que van generándose hasta las normas como nos relacionamos, van haciéndose las leyes y van estableciéndose las instituciones que van legitimando estas formas de relacionarnos. La violencia contra las mujeres tiene una característica específica, que es la que está asociada al estereotipo de género. Sí, porque hay relaciones de poder así por una apariencia física, por ejemplo, las personas que pertenecen a un grupo indígena, a una comunidad indígena o a un pueblo indígena, o de las personas que no pertenecemos a estas comunidades. O por la edad, los jóvenes con respecto a los adultos, o nuestro estado civil, considerar que las personas casadas tienen mejor información que las personas solteras, o la diversidad sexual, la condición económica, etc. Finalmente, cualquier acto de discriminación genera o establece relaciones de subordinación, principalmente de la persona que está discriminada, y se establecen relaciones de poder que generan y justifican la violencia. ¿Cuáles tipos de violencia existen? Teóricamente se plantea que está la violencia directa, la que es la que se ve, la que se observa. Está la violencia que es cultural, que está establecida por nuestros usos y costumbres en el argot de los pueblos indígenas, pero también en lo que esperamos de la persona, por ejemplo, de lo que esperamos de un hombre. Para los hombres, cuando he trabajado con hombres, en la mayoría de los casos, los hombres verbalizan que las mujeres esperamos de ellos que sean los proveedores, los fuertes, los que nos protejan y los que cuiden y los que orienten la familia. Y cuando los mismos hombres dicen es que ni soy el que protege, ni puedo garantizar la proveeduría, ni soy el que sé para dónde ir, aparte de que se ve maltratada su masculinidad, la expectativa de la sociedad genera violencia en los hombres. Pero en el caso de las mujeres, la violencia se ve más a los extremos. Es más culpable las mujeres por no cocinar, por no atender a sus hijos, por irse a trabajar y mucho más por querer ser una representante popular que esté en el mundo de lo público y que además sea alguien que represente a los hombres. Y hay la violencia estructural, y la violencia estructural es la que en las estructuras se justifica justamente esta discriminación, esta subordinación y estas relaciones de poder. La violencia estructural es la que legitima casi por norma que estas relaciones se den. Por eso ha sido tan difícil desestructurar, romper, cambiar normas y cambiar leyes, porque está muy sustentada la violencia desde la acción física, por ejemplo, de la dificultad para subirse a un estrado, ¿no? Hasta la exigencia de que si no es una mujer guapa y joven no puede ser una candidata, o hasta suponer que con el 30% las mujeres deberían de conformarse, en lugar de garantizar desde un inicio la paridad. O pensar que hace apenas en el 54 es cuando se autoriza y se garantizan los derechos políticos de las mujeres, con toda la reticencia de que no iban a saber incluso la capacidad que iban a tener para votar. Entonces, si se fijan, la violencia en nuestra cultura, en nuestras estructuras, en nuestras normas, es algo que está sumamente arraigado y es algo que en el que a veces creemos que así debe de ser, y por eso la dificultad y por eso la necesidad de podernos reunir, aunque sea virtualmente, para platicar de estas situaciones. La ley de acceso a una vida libre de violencia lo que nos plantea para facilitar
y lo voy a decir en este momento también porque cuando hablamos de la violencia política se presenta en los tipos y modalidades que establece la propia ley de acceso. Los tipos son las formas que se dan la violencia. En este caso, los tipos son los que se han identificado: la psicológica, la física, la patrimonial, la económica y la sexual. Por lógica podemos identificarlas de manera sencilla. Hay errores a veces en la interpretación de la patrimonial económica, pero de manera muy sencilla les voy a decir. La psicológica es la que nos hace perder la estabilidad psicológica y que genera depresión, aislamiento, devaluación de la autoestima, incluso te puede llevar al suicidio. Como es psicológica, muchas veces es difícil identificarla, ¿no? Pero por lo regular está expresada porque hay desde la negligencia, las humillaciones, los insultos, las comparaciones destructivas o amenazas. Sin embargo, todas estas conductas lo que afectan en las mujeres es la autoestima. Si lo pensamos desde el punto de vista de la violencia política, el considerar... Les voy a poner el ejemplo muy concreto de una mujer indígena que era representante de una organización productiva en el norte de Veracruz, que me dijo: Balbina, tengo que tomar una decisión, me están proponiendo ser candidata y tengo que decidir entre mi prestigio como líder comunitaria o mi prestigio como mujer luchadora, que va avanzando en mejorar las condiciones de vida de su comunidad. ¿Por qué? Porque si yo decido ser candidata, cuando pierda, el costo político va a ser muy, muy grande. Y si voy a descuidar a mi hija. Y si pierdo, si gano, me van a criticar. Y si pierdo, me van a criticar. Entonces su angustia era justamente la imposibilidad de decidir tomar un cargo de dirección por las humillaciones, la crítica de la gente alrededor sobre su persona. Y obviamente esto impide el ejercicio del derecho de la participación política. En el caso, por ejemplo, de la violencia física es muy obvio, es un daño no accidental, es un daño que intenta generar lesiones y que es para inhibir una conducta de la cual uno está de acuerdo. Creo que en la actividad política el daño, la situación física se da en todos los niveles, en todas las modalidades, pero es algo que muchas veces se da en lo que sería la violencia familiar, aunque esté revuelto con la violencia política. No te permito salir, tú debes dedicarte a tus hijos, y se puede presentar incluso en la situación de pareja por no poder ejercer un derecho político. La patrimonial, que es muchas veces con la que se confunde con la económica, la violencia patrimonial es cuando se retienen objetos, documentos personales, bienes o valores que impiden que se utilizan como amenaza. Por ejemplo, si te vas a hacer la candidatura, ni creas que vas a hipotecar la casa, porque la casa, no, te voy a quitar las escrituras de la casa, ¿no? Aunque la casa haya sido una herencia de ella. Esto significa que las mujeres no pueden decidir sobre su patrimonio, se lo quita ya sea su pareja o no, o simplemente en otro de los casos más violentos es que violentan el patrimonio de las mujeres para que no tengan ellas cómo subsidiar su participación política. Otra de las situaciones es la violencia económica, que habla sobre, en la ley se habla de que el agresor afecta también la sobrevivencia económica de las víctimas, pero aquí controla su ingreso. Si su ingreso es su salario, por ejemplo, si ella es trabajadora y es su salario, él determina en qué se gasta o no se gasta. Cuando le hablamos de la violencia económica, en el caso de la política, en el caso de la participación política, disculpen, lo que estaríamos hablando es cómo controlan
las cuotas para que hagan las mujeres campaña. A las mujeres se les da menos que recursos que a los hombres, o se les controla para qué tipo. O hay, ¿se acuerdan ustedes cuando daban seguimiento al 2% o al 3% del presupuesto que las mujeres tenían que hacer uso para promover la formación de candidatas? Y este dinero muchas veces lo controlaban desde los partidos políticos, por ejemplo, para hacer otras actividades que no era necesariamente promover los derechos políticos de las mujeres. Esta es otra forma similar en el caso de la violencia. Y obviamente la violencia sexual, que es dañar al cuerpo y a la sexualidad de la víctima con toda la intención de hacerlo. La ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia también nos habla de las modalidades, es decir, los lugares y las relaciones que se establecen a partir de estas relaciones violentas. Y así encontramos la violencia familiar, la violencia laboral o docente, la violencia comunitaria, la institucional, la feminicida, y dos más, una que no estaba, la obstétrica, sigue sin estar, y la política, que abril de este año ya se incorpora dentro de la ley de acceso. Muy rápido, la violencia familiar es el abuso de poder o omisión intencional que se da cuando hay unas relaciones de parentesco, ya sea por consanguinidad o por afinidad, o por matrimonio o concubinato, o porque es una relación de hecho, que puede ser entre parejas que viven en un mismo espacio, un tío y un pariente cercano, no sé, de las diferentes formas que nosotros podremos encontrar, que son relaciones de hecho y que establecen una cotidianidad en la relación, y que esto hace que se utilice los diferentes tipos de violencia en el ámbito familiar. Está la violencia laboral o docente, que es la que se establece en vínculos laborales docentes donde están ya sea relaciones horizontales o verticales. Esto puede ser relaciones verticales, estamos hablando de un subordinado en términos laborales a un jefe, o estaríamos hablando de un alumno con un maestro, o estaríamos hablando de un administrativo con un docente, o estaríamos hablando de personas que trabajan en el mismo espacio. De todas estas formas de relación, hay un vínculo laboral, un vínculo docente, donde el abuso de poder también daña la autoestima y atenta contra la igualdad entre hombres y mujeres. El abusar de manera horizontal entre hombres y mujeres, entre pares, se da entre docentes, entre alumnos, o una relación laboral donde incluso un subordinado puede ser violento con su jefa. Esas también formas de relación se dan y se deben de castigar, y para esto se han hecho una gran cantidad de protocolos, tanto en las actividades laborales en las empresas como en las relaciones o en los ámbitos educativos. La violencia comunitaria es desde el que salimos y que a las mujeres se nos agrede porque... Sí me oyen bien, ¿verdad? Estaríamos hablando de la violencia comunitaria, donde una persona se atribuye el derecho de dirigirse a otra, de tocarla, de violentarla sexualmente, aunque no se conozcan, simplemente por el hecho de considerar que las mujeres pueden ser tocadas, ¿no? Y esto tiene que ver, y si nos regresamos al principio, a considerar que las mujeres son un objeto, que las mujeres tienen que aguantarse y que yo soy más fuerte que las mujeres, por lo tanto puedo tocarlas. O en actos colectivos, como si una persona sube a una tril a hablar, a establecer un discurso político, y desde abajo le están diciendo que se regrese a cuidar a sus hijos, que no tiene por qué estar ahí, que mejor vaya y cocine. Y esto es una manera también de violencia comunitaria
en un ambiente público. ¿Sí me explico? Es donde así de diversas son los tipos de violencia que se enfrentan las mujeres. Obviamente la violencia institucional, donde ahí sí somos nosotros como responsables servidores públicos de no garantizar o de obstaculizar cualquier goce o ejercicio de derechos de las mujeres, ¿no? En este caso, la violencia institucional puede identificarse como también la violencia obstétrica, porque somos servidores públicos que no estamos garantizando el derecho a la salud a las mujeres. Y esto se ve desde las normas que aplicamos, los procedimientos que seguimos y la visión con la que ejercemos estos procedimientos y la aplicación de estas normas. O sea, no es únicamente el que el procedimiento sea, sino cómo vemos y cómo interpretamos nosotros la norma y el procedimiento para garantizar o no un ejercicio o un goce de ejercicio, particularmente de las mujeres. Y obviamente la expresión más radical y violenta es la violencia feminicida, que es la que por lo regular las mujeres han tenido que sufrir han pasado por todos los tipos de violencia en todas las modalidades y culminan en un homicidio o en este caso en la violencia feminicida. Y esto lo podemos ver cuando muchas de las candidatas o incluso de las ya electas o incluso cuando van a tomar su cargo, las asesinan. Y esto es violencia política en la expresión más grande de la modalidad de feminicidio. No sé si me doy a entender en esta complejidad de cómo en la violencia política se reproducen los tipos y las modalidades de lo que plantea la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Y ahora sí me concentraría a lo que sería la violencia política contra las mujeres. La definición en la ley, ustedes ya como el magistrado lo decía, es la acción u omisión, incluida la tolerancia, y a esta nos vamos a referir como déjala, es mujer, al fin ni va a ganar, ¿quién va a votar por ella? Cuando hacemos ese tipo de comentarios, eso también es violencia y a la que se refiere que es de incluida la tolerancia. Entonces decíamos, es la acción u omisión basada en elementos de género, que ahorita vamos a desglosar qué es esto de los elementos de género, que está ejercida dentro de la vida pública y la vida privada, que ahí ya di algunos ejemplos, y que tengan por resultado tres cosas: limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o de varias mujeres. Asimismo, tendría que, como resultado, limitar, anular o menoscabar el pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, a su labor o a su actividad. Porque esta violencia política se amplía no solamente a ocupar un cargo, de un cargo popular, sino también de ocupar un cargo en la administración pública o de realizar una actividad que se le haya asignado por alguna autoridad. Y en este sentido, también es violencia política cuando no se permite ejercer esas atribuciones. Y por supuesto, tampoco se permite el acceso y ejercicio a las prerrogativas, por ejemplo, tratándose de las prerrogativas que tendrían las mujeres, por ejemplo, la que hablamos de la violencia económica, del recurso que se les da para hacer sus campañas, o de las candidaturas, o de las funciones o cargos públicos, como por ejemplo, pedir que las mujeres asuman los cargos sin haberles dado ninguna retribución económica, y esto se da mucho en los usos y costumbres de las poblaciones indígenas, partiendo de la idea que los hombres, por ejemplo, que hacen este tipo de actividades, ellos sí tienen una forma de garantizar su ingreso, ya sea por sus actividades económicas, productivas, pero las mujeres que asumen cargos no necesariamente tienen la posibilidad de contar con una tierra, de trabajarla o de tener ingresos. Y esto también se convierte en una violencia política, porque a la larga lo que están haciendo es desestimar que las mujeres participen, y cuando las mujeres llegan incluso al cargo, más bien no apoyarlas para que
les cueste tanto trabajo permanecer en estos cargos, que mejor renuncien y le dejen abierta la posibilidad a una persona que sea en este caso un hombre. Si me doy a entender, si no, vamos adelantándonos para ir aclarando las dudas. La violencia basada en los elementos de género se refiere a 3 características. Por ejemplo, cuando una mujer, cuando la violencia se dirige a una mujer por ser mujer, es decir, por su apariencia. Esperamos que las mujeres que sean candidatas cubran con ciertos estereotipos de belleza que no se le pedirían a un hombre. ¿Sí? Me explico, o sea, las mujeres debieran ser guapas y jóvenes, pero no es con la misma medida que se mide a un hombre joven. O sea, podrían ser de diferentes características y no hay la misma exigencia. O no hay la misma capacidad, como se considera que las mujeres son inferiores. Afortunadamente esto ya no es tanto y las que se dan son mucho más sofisticadas, pero hay una característica muy clara asociada a ser mujer, que si es que ella está en sus días, y si ella está en sus días no tiene la capacidad de decidir. Y esto está asociado mucho a la característica de la mujer, que no se le exige en las mismas condiciones a los hombres, que habría que ver si la abstinencia sexual también podría ser un elemento de incapacidad de los hombres de tomar decisiones. En ese sentido, estos 2 ejemplos que les doy son cuando la violencia se dirige a las mujeres por su condición de ser mujer. Y estas están asociadas al estereotipo de género. ¿A qué me refiero con eso? A la expectativa de lo que la sociedad tiene de lo que debe de ser una mujer. El segundo elemento de género con la que se debe de identificar la violencia es cuando las agresiones están orientadas en contra de las mujeres por su condición de ser mujer y por lo que representa en términos simbólicos, es decir, el valor de las mujeres está determinado no por su inteligencia, capacidad de decisión y capacidad de dirección, sino por la capacidad de ejercer adecuadamente la maternidad y además maternidad bajo ciertos estereotipos. Es decir, en mi caso personal, yo soy una mujer inteligente, soy una mujer que ha tenido cargos de dirección en la administración pública, soy una mujer que tiene 2 maestrías, que tiene 4 diplomados, que ha dirigido procesos de organización con mujeres y procesos de organización en la administración pública. Pero eso muchas veces se ve disminuido si yo les digo que tengo 2 hijos adultos, uno que es un artista del Circo Soleil y otro que tiene una maestría y que trabaja en la Secretaría de Cultura con un nivel importante en el trabajo que realiza. Si yo valoro las 2 cosas, podría decir, tiene quizás 9 en la maternidad y está muy bien y se valoraría mi persona más por el ejercicio de mi maternidad que por haber hecho todo lo anterior. Nada más que da la casualidad que yo pude estudiar y trabajar gracias a que el trabajo de la maternidad la hizo mi marido. El estar cuidándolos, el estar orientándolos, el alimentarlos, el vestirlos, el llevarlos a la escuela, no lo hice yo, sino lo hizo mi marido. Es decir, que las mujeres somos valoradas por el trabajo de cuidado o el trabajo doméstico que hacemos y no por el trabajo intelectual, académico o de política pública que hagamos. Y con ese rasero determinamos si debe de ser o no candidata o no. Y esto está bajo las concepciones basadas en los roles de género. Si me explico, la violencia basada en elemento de género es medir que esta mujer es adecuada o no, no por sus capacidades intelectuales de dirección o de experiencia, sino porque es una buena madre que se ha dedicado al cuidado de los hijos. Y la tercera situación que se valora o que debe de ser los elementos de género es cuando las violencias tienen un impacto diferenciado con las mujeres. Y aquí es donde se encuentra lo más difícil para identificar una conducta violenta
contra las mujeres de violencia política. Y es, por ejemplo, cuando, y lo sugiere la ley, cuando la acción o la omisión afecta a las mujeres de forma diferente que a los hombres. Es decir, si yo digo que un hombre candidato es infiel y digo que una mujer candidata es infiel y es exactamente la misma infidelidad, a quien más le afecta es a la mujer candidata, no al hombre. Porque la infidelidad en los hombres es hasta a veces vista de manera positiva. Es más, no hace poco, hace como 10 años, todavía que el hombre reconociera un hijo a partir de una relación de infidelidad en Tabasco era reconocido para poderle dar el nombre y el apellido al menor. Y en el caso de que fuera una candidata mujer, lo que pasaría sería que destruirían su capacidad y su carrera política. Porque la infidelidad en una mujer es mucho más mal vista que en un hombre. Entonces, cuando hablamos de basada en un elemento de género, es que ustedes tendrían que identificar si ese mismo acto del que están siendo víctima a esa mujer está siendo igual de afectada que si le pasara a un hombre. Cuando la condición de género identifica que esta situación le afecta más a las mujeres, es un elemento que debe de tomarse como el elemento de género para demostrar que sí hay violencia política basada en el elemento de género. Y obviamente, cuando la afecta de forma desproporcionada y que es de mayor proporción en el caso de los hombres. Hay un mayor efecto en la violencia de las mujeres contra los hombres. Es decir, la sanción es mayor, la sanción comunitaria, el prestigio social, todo esto afecta de manera mayor o ahí tiene consecuencias desproporcionadas con las mujeres. En este sentido, vamos a suponer que a una persona que ya obtuvo un cargo de elección popular es asesinado en la carretera y en el caso de este hombre tiene una familia y sus hijos quedaron huérfanos, pero se quedó con su esposa o con su madre, quien se los atiende. Y en el caso de las mujeres, por lo regular han tenido que sortear una serie de cosas que le permitió a esta mujer únicamente tener a sus hijos, cuidarlos, atenderlos, y cuando a ella la matan, los efectos desproporcionados es qué va a pasar con los hijos a los que deja huérfanos, porque no hay un sistema, una red que la cuide, porque por lo regular la maternidad dejan sola a las mujeres, en el caso de los hombres la dejan, hay toda una red mucho más compleja para hacerlo. Ese sería un ejemplo, pues, de lo que sería la violencia política. ¿Quiénes son los que la ley dice que son los que perpetúan la violencia política contra las mujeres? Ahí vamos a encontrar que son pues, todos los agentes estatales, superiores jerárquicos, los colegas de trabajo, las personas dirigentes de partidos políticos, sus propios militantes, algunos simpatizantes a lo mejor de otro partido, las propias precandidatas o precandidatos de otros partidos o de su mismo partido, las candidatas o candidatos de otros partidos, los que son postulados o representantes de los partidos políticos, también los medios de comunicación y las personas particulares. O sea que si se ven la violencia política se da por una cantidad de frentes que las mujeres tienen que sortear y que antes no eran evidentes ni se veían porque la participación política de las mujeres no existía. Cuando nosotros tenemos que poner en evidencia o cuando nos llega una denuncia, tenemos que poner justamente los lentes de género y analizar el caso tomando en consideración todos estos elementos de género y cómo, aunque sean militantes del mismo partido y que sean sus homólogos y que sean los dos candidatos, sí pueden sufrir violencia de género por su compañero candidato, sea del mismo partido, sea en el mismo proceso electoral, sean de la misma condición y la misma edad. Pero sí hay violencia política.
La ley nos dice que hay varios ejemplos y aquí les puse varios ejemplos de los que están tipificados o identificados en la ley y que a mí me llama la atención que es durante todo el proceso electoral y que sería, por ejemplo, cómo se presenta la violencia de género contra las mujeres en este sentido, restringir o anular el derecho al voto. Si tengo una relación violenta con mi pareja, puede él impedirme salir a votar como ciudadana. Eso es quitarme la posibilidad de ejercer un derecho. Pero también puede ser cuando no hay una seguridad de garantizar un proceso limpio, claro, de la posibilidad de que yo vaya a votar y que me sienta a gusto de que van a respetar mi voto. O que va a haber alguien que me va a asustar en el camino y que me va a impedir el voto. O simplemente que me digan, las mujeres no votan, como en ciertas comunidades indígenas. Y así podemos hablar de, otro ejemplo que les puse aquí, es ocultar información o omitir la convocatoria para el registro de candidaturas. Esto es muy clásico en las zonas rurales, me tocó verlas, con tal de que si alguien quería candidatearse, simplemente no se le informaba cuándo era el proceso de convocatoria y cuando ya lo quería hacer era demasiado tarde. Obstaculizar la campaña de modo que se impida que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad sería desde no otorgarle los mismos recursos, desde evitarle que uno u otro candidato no accedan a la entrevista de la televisión. Hay muchos mecanismos que las mujeres han vivido con respecto a la imposibilidad de acceder a las mismas condiciones para hacer la campaña. Por ejemplo, otro de los puntos sería realizar o distribuir propaganda político-electoral que calumnie, degrade o descalifique a una candidata basada en el estereotipo de género, y esto ya les dije, asociado principalmente a su apariencia física, a sus capacidades intelectuales, al ejercicio de la maternidad o a el ejercicio de su sexualidad. Amenazar o intimidar a una o varias mujeres, en su caso a familia o colaboradores. Esta ha sido una de las actitudes más ruines, me parece, de amenazar a las mujeres con el tercero, ¿no? Voy a matar a tus hijos, tu colaboradora le va a pasar algún accidente si no dejas y denuncias, dejas de participar políticamente. Y esto hace que pongan en peligro a una tercera persona y ellas tengan que renunciar a su candidatura o a su cargo. Impedir por cualquier medio, en este caso incluso ha llegado a ser al asesinato, a que las mujeres que sean electas o designadas no asuman el cargo público, y obstaculizar e impedir el acceso a la justicia de las mujeres para proteger sus derechos políticos. Este sería donde nos toca a ustedes como tribunales electorales, justamente desde todo el proceso, desde que yo voto, desde que quiero ser electa, que hago campaña, de que me haya elegido, que no acepte entrar al cargo, la parte que nos toca en últimos casos es garantizar la justicia para proteger los derechos políticos de las mujeres. Si no hacemos esto, entonces también estaríamos incurriendo en violencia política contra las mujeres. Y bueno, ¿cómo hacemos que se garantice el acceso a la justicia? La ley de acceso y la modificación que se logra en abril es que se menciona que la violencia política por razón de género se sancionará. Y se va a sancionar en la legislación electoral, en la penal y en la administrativa. Y esto, y les pego el pedacito de ley, que nos dice en la sección 10ª bis del Instituto Nacional Electoral y los órganos públicos locales electorales, nos dice que corresponde al INE y a los OPLES, 1. Promover la cultura de la no violencia en el marco del ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres. 2.
incorporar la perspectiva de género al monitoreo de las transmisiones sobre las campañas electorales en el programas de radio, televisión que se difundan en las noticias y durante los procesos electorales. Y 3, sancionar de acuerdo a la normatividad aplicable las conductas que constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género. Y ustedes van a ver, y en la propia ley, en el artículo 48 bis, en la segunda parte, habla de modificar, de cuáles son las modificaciones a todo el articulado de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En estas modificaciones se dice con todo detalle cómo debe de hacerse la sanción y el seguimiento y lo que nos tocaría hacer justamente para atender y garantizar el derecho de las mujeres a la participación política. Y hay otro capítulo que es muy importante, que es garantizar cómo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el INE, los OPLES y todos los organismos jurisdiccionales son autoridades competentes para otorgar medidas cautelares, reparación del daño y medidas de no repetición. Y esto es un acto muy interesante porque muchas veces hemos logrado llegar hasta castigar o sancionar la actitud, pero no hemos logrado evitar un asesinato o reparar el daño de una mujer que ha sido hostigada o violentada políticamente por una cuestión de manejo de su sexualidad, y obviamente de garantizarles el que esto no se repita. Y ustedes van a ver que en el capítulo 2 bis de las medidas cautelares y de reparación, en el artículo 463 bis y en el 463 ter, hay mencionado cuáles son estas características o las medidas cautelares. Realizar análisis de riesgo y un plan de seguridad para las mujeres que están en una situación de violencia. Retirar campañas violentas contra las mujeres en ciertas zonas públicas por las razones donde se haya presentado la violencia. Cuando la conducta haya sido reiterada, por lo menos en una ocasión. Ordenar la suspensión del cargo partidista de la persona agresora y cualquier otra que se requiere la protección de la mujer víctima o que ella haya solicitado. Y lo que se refiere a las medidas de reparación integral, estaríamos hablando de indemnización de la víctima, restitución inmediata del cargo al que fue obligada a renunciar, una disculpa pública y medidas de repetición. En este sentido, quisiera yo concluir diciéndoles que hoy por hoy la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que como recién nos decía el magistrado, está por armonizarse en 17 estados y en 14 ya se encuentra armonizada, es una tarea que nos va a permitir garantizar una sociedad mucho más democrática en el entendido de que la participación política de las mujeres podría ser un derecho garantizado. Sin embargo, como les decía al principio, la violencia es una violencia cultural, ¿no? Que tendríamos nosotros que tanto las mujeres reconocer que existen estas violencias y no aceptarlas, pero también como los hombres deberíamos reconocer que existen estas violencias y de no ejercerlas. Pero lo que sí es nuestra responsabilidad es erradicar las violencias porque estamos obligados como servidores públicos a que los gobiernos, tanto estatales como el gobierno federal, garantice el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y al ejercicio total y pleno de sus derechos políticos. Y con esto entonces yo terminaría mi presentación como para abrirlo a preguntas y respuestas. Voy a dejar de compartir la pantalla para poderlos ver y poderles ver. Muchas gracias, maestra Balbina Hernández. En estos momentos iniciamos la ronda breve de preguntas y respuestas. Tenemos una pregunta de Jesús David Madrigal. Dice, mi pregunta sería, en muchas partes del territorio nacional aún hay actos de violencia hacia la mujer indígena.
como lo es en el trueque o ser vendida, y que en el núcleo social, en esa comunidad, lo ven como parte de una costumbre social. ¿Cuál piensa que es la solución para erradicar este problema? Muchas gracias. Me imagino que nada más ahorita hay una, ¿verdad? Hay una, o le hago, hay 3 preguntas, o se las hago así, separadas, o les hago las 3 al mismo tiempo. Si quieres las 3 para que, Okay. La licenciada Dina Elena Magaña Madrigal nos pregunta, ¿cuáles son las acciones que está realizando la CONAVIM en estos momentos para erradicar la violencia política contra las mujeres? Previo al proceso electoral, ¿algún tipo de protocolo en específico? Alberto Nicolás López. Maestra, ¿qué opina de la candidatura independiente que se dio en el 2018 de la mujer indígena de nombre María de Jesús Patricio Martínez de Marichuy, que sufrió violencia en todas las modalidades y más por el INE, y que se le desvió las firmas de apoyo ciudadano para que pudiera ser candidata a la presidencia de la República? Tenemos otra. No sé si gusta, se las leo o esperamos, o espero. No, si quieres contesto esta. ¿Lectura? Ok, del licenciado Jesús Ramón Gutiérrez. Durante años se ha hablado de estos temas que son un boom para la sociedad, pero desafortunadamente a la fecha no se ha erradicado la violencia contra la mujer. Mi pregunta es, ¿sería posible implementar temas específicos en la formación educativa, instituciones educativas y del ser humano desde una edad muy temprana? Es decir, implementar cursos, talleres a niños y niñas bajo un esquema educativo obligatorio y replicarlo en los diferentes niveles educativos. Hay otras 2 preguntas más. ¿Sí? ¿Le doy lectura? El doctor José Antonio Morales, notario. ¿Considera nuestra ponente que realmente se está avanzando en la erradicación de la violencia contra las niñas y mujeres en nuestro país? La siguiente pregunta, Javier Juan Olivares. Excelente ponencia. Me gustaría saber su comentario sobre las opiniones que se emiten a las mujeres en el ejercicio de sus funciones. Pues en un OPLE, una ex consejera decía que había una campaña de violencia política cuando lo único que señalaba era basada en el ejercicio de sus funciones y omisiones como consejera del OPLE. Es todo, maestra. Muchas gracias. Gracias a las personas que preguntaron. Voy a empezar con lo que se refiere a la violencia contra las mujeres indígenas. En la ley de acceso, en las modificaciones de abril, se habla muy particularmente de la situación de las violencias contra las mujeres indígenas. En un observatorio que la CONAVIM está trabajando con mujeres indígenas, se ha concentrado mucho en el tema de participación política de las mujeres. Les quiero dar 2 perspectivas. Las mujeres indígenas que buscan la participación política o su participación política se enfrentan a 2 situaciones. Como en el ámbito de mis usos y costumbres, a las que yo quiero y respeto y cuido y reproduzco, las que no me gusta tengo que cambiar, pero además tengo que garantizar que los derechos de las mujeres, aunque no era un uso y costumbre, hoy sí tenga que ser. ¿Sí me explico? A nivel comunitario, la violencia entre hombres y mujeres y asociado a tu cultura es una doble responsabilidad para las propias mujeres indígenas. La necesidad y el respeto por su propia cultura y cómo armonizarlas y cambiarlas respetando el derecho de las propias mujeres. Es una disyuntiva que las mujeres tienen. Y en ese sentido, ellas se cuestionan. Si bien es cierto, yo tengo el derecho
a una participación paritaria, es cierto que nosotros como mujeres no podemos garantizarlo en nuestra comunidad. Y no podemos garantizarlo porque no todas las mujeres estamos en los mismos niveles de empoderamiento. Y en ese sentido, nosotras no podemos garantizarlo. Pero eso no quiere decir que me nieguen el derecho a mí a participar. Porque yo sí quiero participar, entiendo que no podemos tener paridad, pero sí quiero yo participar y no, un uso y costumbre no me lo puede negar. Entonces ahí va la pregunta, ¿cómo yo regulo esta situación entre el hecho de que sea un uso y costumbre? Hay ciertas comunidades que un uso y costumbre puede ser, y a lo mejor no ahora, pero sí cortar una mano si robas, ¿no? Esto es un delito, ¿cierto? Y sea a nivel estatal se va a castigar. Es exactamente lo mismo. Si hay una mujer que por usos y costumbres no se le permite a las mujeres participar y hay una mujer que quiere participar, sigue siendo sancionable, aunque sea un uso y costumbre. Uso y costumbre estaríamos hablando siempre y cuando no violenten ningún tipo de ley. Y en ese sentido, es muy cómodo para muchas personas decir, es que es por uso y costumbre y a las mujeres no las dejan participar. Y eso muchas veces nosotros lo utilizamos de pretexto porque no nos queremos meter. Es uso y costumbre que las mujeres, hace algunos que serán 30 años, hicieran una senda cortafuegos, ¿no? Pero cuando se da un jornal por hacer una senda cortafuegos y no hay hombres en la comunidad por la alta migración masculina, ¿por qué de repente ya no es un uso y costumbre y ahora sí las mujeres pueden hacer una senda cortafuego y además pagarles un jornal? O sea, los usos y costumbres van utilizándose en función de la capacidad de movilidad de la comunidad de estos usos y costumbres. Y esto lo hacemos también los mestizos o los no indígenas. Modificamos la ley como se modificó hoy en abril para que garanticemos los derechos de las mujeres. Es exactamente lo mismo, nada más que uno está escrito para un determinado territorio, para una determinada población, y el uso y costumbre no está necesariamente redactado y sí está para una determinada población en una determinada ubicación geográfica. O sea, no somos tan diferentes los pueblos indígenas de los pueblos no indígenas. Pero si pensamos en la jerarquización de las leyes, pues esta ley federal o esta ley local no puede estar sobre o por menor a la ley de usos y costumbres. Entonces, los usos y costumbres son válidos siempre y cuando la mayoría de la sociedad que tenga la capacidad de decidir, y si no están las mujeres, no están todas las personas que tienen la posibilidad de decidir sobre la participación política de las mujeres. Y en ese sentido, Marichuy rompió una cantidad de estereotipos desde su familia, su participación política, el cómo fue electa, con qué pocos recursos se fue a todos los lugares del país, cómo se le financiaban, cómo había un vuelco por representarla, pero no había un marco jurídico como el de ahora que lo plantea la ley de acceso que le permitiera a Marichuy denunciar las acciones de violencia política que sufrió durante toda su trayectoria hasta el accidente que vivió para que ella retomara y decidiera renunciar a la candidatura. Pero ella es una muestra muy clara de cómo se va dando la violencia política hasta el grado de que matan o en el accidente muere una de sus apoyos y colaboradoras y ella tiene que renunciar. Pero no hay un marco jurídico ni hay alguien que le permita ser judicializable esta situación de denuncia. Y sí, efectivamente podemos decir que esto de la educación política para evitar la violencia viene desde las instituciones educativas. Pero bien, es un círculo vicioso, también viene de la familia, porque la violencia familiar también se está dando.
Y viene de la violencia familiar cuando, si ustedes han trabajado en algún tribunal o en algún juzgado de lo familiar, vean las relaciones familiares, cómo se establecen, cómo se dan, cómo se presenta la violencia ahí. Y en ese caso diríamos, pues viene desde la familia. ¿Cuáles establecemos las relaciones? ¿Cómo establecemos estas relaciones de discriminación, de subordinación y de poder en nuestras relaciones familiares, que cada vez son más sutiles, pero que se presentan? ¿Sí? Porque se identifica que hay una cantidad de trabajo en las mujeres de 18 horas y por qué se identifica que los trabajos de cuidados le dedican menos horas los hombres que las mujeres. Y esto es desde la familia cómo empieza y se reproduce en la calle y se reproduce en la escuela y se reproduce en las relaciones escolares, se reproduce en las relaciones laborales, se reproduce en nuestra comunidad y en las instituciones. Sí, hay que hacer muchas cosas y yo que trabajé en la Secretaría de Educación Pública, les puedo decir que se modificaron muchos de los libros de texto para desde tener imágenes, lenguaje incluyente, conceptos no tradicionales y discriminatorios. Se trabajó en el diseño curricular de educación básica, de educación media superior, y se trabajó mucho con abrir una materia específica en educación de género en las diferentes universidades. Y se ha trabajado mucho en ciertos protocolos cuando hay acoso sexual en universidades o en secundarias, en primarias. Y se ha trabajado poco con los maestros. Y lo poco que se ha trabajado no ha logrado permear a estas relaciones de subordinación que se deben de dar con los maestros. Hay maestros y maestras buenísimas que trabajan esto en la clase, pero hay otros muchos maestros que están cansados, están quemados y que muchas veces terminan ellos reproduciendo relaciones violentas en lugar de combatir y de educar bajo la paz. De que se han hecho cosas, se han hecho cosas. De que no hemos hecho lo adecuado ni mucho, ni al grado de transformarlo, sí. Pero que a todos nos toca y a todas nos toca desde el ámbito familiar, desde que vamos en la calle, desde que no nos peleamos en el tráfico, desde que dictemos una sentencia, a todos nos toca garantizar una vida libre de violencia y una garantía de una vida en la paz, en educarnos para la paz. Y obviamente la pregunta sobre los avances, esto me lleva a pensar sobre los avances. Yo creo que hay muchos avances. Y en estos 30 años, de repente yo podría decir, me desespero y pienso que no hay los avances que uno debería de pensar que tenemos derecho. Me encanta decírselos como un compañero de CONAFOR que me decía, ay, maestra, lo que pasa es que tú quieres todo. Y yo decía, sí, ¿por qué no? Claro, queremos todo. Y eso no me hace ni mejor ni menor. Sí, queremos todos los derechos, en todos los ámbitos y en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque nos lo merecemos, porque somos capaces de construir este ejercicio de derechos y esta garantía de derechos. Entonces, hay avances. Antes no teníamos estos, garantía de estudiar, garantía de trabajar, garantía de participación política. Hoy hay mejores condiciones, pero hasta que no garanticemos que la paridad sea un hecho, que no haya violencia política y que tengamos nosotros la seguridad de que no nos van a matar, ni que mis hijos me van a criticar, porque yo me decida irme de candidata, entonces no hemos logrado el 100% de los avances, pero sí hemos avanzado bastante. El ejercicio de, sí es cierto, me ha tocado ver que el cuestionamiento del ejercicio de nuestras funciones se confunden con violencia política o con violencia institucional. Sí es cierto, y esto les voy a decir porque así como hay un ciclo de violencia contra las mujeres, hay un ciclo de la víctima. Y la víctima de repente, les podría decir que si bien es cierto como víctimas,
de una situación de violencia nos genera ciertas condiciones de autoestima y de defensión, también podemos llegar a utilizarlas por un mecanismo de sobrevivencia que nos permite tener y obtener un beneficio o, por decirlo así, salirnos con la nuestra. Sin embargo, eso no puede ser un criterio para determinar qué es tal o cual hecho. El ejercicio que nos propone la ley es decir, si esta acción de crítica le afecta igual a un hombre que a una mujer, es decir, los dos se quedan sin empleo, no hay una violencia política. Pero si este acto de violencia que está sufriendo esta mujer la sufriera un hombre y no le va a pasar nada, pero a ella sí, entonces eso sí es una violencia que afecta por razón de género que debemos de criticar. Sí es cierto que se puede llegar a confundir. Es cierto que muchas veces estamos cansadas de estar luchando desde qué ropa me tengo que poner para que no me critiquen en la calle, qué ropa me tengo que poner para que cuando hable en público no me critiquen, si puedo o no puedo aceptar una comida porque me vayan a obligar o no a tomar, o si el riesgo que voy a correr si llego muy noche a mi casa por la carga de trabajo que tengo. Eso no lo vive igual un hombre que una mujer. ¿Sí? Y la carga doméstica, además, que tengo que llegar a hacer, me va a impedir tener la capacidad de tomar 2 horas más de sueño. Esas son las condiciones diferenciadas entre hombres y mujeres que cuando nosotros hacemos un análisis de caso tenemos que tomar en consideración. Porque ni las mujeres somos las supermujeres, ni los hombres son las víctimas de las mujeres y una serie de cosas que hemos desvirtuado. Es simplemente garantizar el derecho de las mujeres y de los hombres a su actividad política, a su derecho a ser electas, a su derecho a ejercer una candidatura, al derecho de ejercer un cargo que se les haya asignado. Ese es nuestro trabajo y sobre eso tendríamos que trabajar. Y por último, ¿qué ha hecho la CONAVIM en todo esto? Bueno, la CONAVIM ha estado intentando trabajar con las mujeres indígenas como un grupo preocupado por garantizar sus derechos políticos. El año pasado estuvimos trabajando y estamos tratando de construir un observatorio de participación política de las mujeres, donde la visión de las mujeres indígenas como es integral, no necesariamente se separa la violencia política, sino la violencia política está muy arraigada a la violencia comunitaria y a la violencia familiar, y estas se entretejen entre las tres, y entonces resulta ser que para que las mujeres puedan participar políticamente hay que crear una serie de cubrir una serie de necesidades que les permita a las mujeres participar en el cuidado de sus hijos, en el traslado a la movilidad que es muy cara desde sus comunidades hasta donde tienen que ejercer la política, y a manejar y a cuidar esto que les decía al principio entre su cultura o los principios culturales y su derecho a la participación política, el reivindicar sus derechos culturales y armonizarlos con los derechos políticos. Y esto es un trabajo que hoy por la pandemia y por la enfermedad de COVID-19 se quedó inconclusa las segundas reuniones regionales que teníamos para garantizar la participación política de las mujeres en este observatorio, y se quedó inconclusa, y lo más seguro, para evitar cualquier contagio, lo vamos a tener que dejar para el próximo año. Pero esas son de las acciones que ha hecho CONAVIM con respecto a la violencia política contra las mujeres. Espero haya contestado todas las preguntas y ustedes me dicen hasta Maestra Balbina, disculpe, maestra Balbina, tenemos un comentario de la doctora Nelly Vargas, directora del Instituto Estatal de las Mujeres, y nos dice que en el departamento de Antioquia, Colombia, se está trabajando en una nueva cultura democrática desde las aulas
en el nivel primaria. El modelo es muy dinámico y participativo entre niñas y niños. Y nos hace igual una pregunta. ¿CONAVIM tiene algún ranking sobre los estados con más altos índices de violencia política? Voy a buscar ese planteamiento que nos dice Nelly sobre la experiencia. No la conozco, lo voy a buscar, me parece que es muy interesante y si está recomendado por ti, por supuesto. Y la otra es que no, nosotros no tenemos esta identificación de la participación política. Esto lo tiene el Instituto Nacional Electoral, tiene un apartado específico sobre la participación política de las mujeres y entiendo yo que tiene una plataforma que tiene el Instituto Nacional Electoral, el Instituto de las Mujeres y el Tribunal Electoral, donde se junta todo el observatorio federal. Tiene esta infraestructura que la tiene ubicada en el INE, por lo menos cuando presentaron esta información, y que van actualizando los datos conforme se va dando. Hace un año que no entro a la plataforma, pero cuando entré era bastante amigable, muy actualizada y todavía no existían estas modificaciones de ley, entonces te daba muchos elementos sobre los tipos de violencia que estaban sufriendo las mujeres por entidad federativa, por distrito, etcétera, ¿no? Pero CONAVIM no lo tiene. El licenciado Héctor Vera García nos hace un comentario, dice: Suecia como Estado europeo desde el preescolar tiene una educación en el respeto entre los hombres y mujeres. Nos comenta la licenciada Nelly Vargas, la primera sesión nacional sobre el sistema para prevenir, erradicar y contener la violencia en México, propuse que se incluya en la página de CONAVIM, en el BANAVIM, el apartado de la violencia política para llevar una medición por entidad federativa. Es el comentario que nos hace la doctora Nelly Vargas. Ok, lo retomo. Ustedes saben que BANAVIM no depende de la CONAVIM, pero sí hay una posibilidad de coordinación y de trabajo directo. Y vería con la responsable del área si se está haciendo esta situación para garantizar que tu propuesta esté incluida. De todos modos, o por lo menos que nos den los avances al respecto. Bueno, muchas gracias. Ya no hay preguntas que responder, por lo que me permito cederle el uso de la palabra a la magistrada Yolidabey Alvarado de la Cruz, quien nos dará un mensaje de su clausura. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Saludo especialmente a la maestra Balbina Hernández Alarcón, a quien a nombre del Pleno del Tribunal Electoral de Tabasco y de quienes lo integramos, tanto personal, administrativo y jurisdiccional, le queremos agradecer el gesto de aceptar la invitación para platicar el día de hoy sobre un tema de gran interés para nosotros como órganos jurisdiccionales, para las demás instituciones y la sociedad en general. Hablar de violencia política contra las mujeres en razón de género. Maestra, de verdad, nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento a su labor, a su profesionalismo, que solamente podemos advertir una parte de lo que se ha leído en su currículum, pero que sabemos sobre todo ese compromiso que va más allá, esa entrega que tiene usted dentro de una institución que tiene como uno de los objetivos precisamente velar por el reconocimiento y el respeto de los derechos
de las mujeres. De verdad que todas y todos los que hemos podido apreciar su conferencia, pues creo que nos ha quedado muy claro el contexto de lo que es la violencia, de lo que son los tipos de violencia, las modalidades, porque creo que si hablamos de violencia política, pues tenemos que entender desde la conceptualización de lo que es la violencia, cómo se gesta, en qué espacio se gesta. Entonces, creo que ha sido muy interesante de verdad y de mucho aprendizaje esta tarde poder escucharla. Y lo que decía usted y que me interesaría mucho también destacar, creo que con las reformas recientes de abril se ha marcado una pauta y una obligación muy importante para las instituciones, para los tribunales, los órganos administrativos electorales. Tenemos un gran reto por delante frente a este proceso electoral que se avecina. Los avances ya están, hay reglas, hay normas debidamente estructuradas y ahora nos corresponde dar efectividad a esa reforma. Creo que vamos a tener una gran responsabilidad para verdaderamente garantizar que las mujeres puedan participar en los procesos electorales, puedan desarrollarse en los diferentes cargos públicos libres de violencia de cualquier tipo. Y en el caso de nosotros, garantizar que no exista la violencia política en razón de género. Y no me... Yoli, si logras escucharnos, te congelaste la imagen. A ver, ¿me escuchan ya? ¿Ya me escuchan? Es que te congelaste, amiga. Así es. Gracias. Ya lo escuchamos ¿Ya bien. me escuchan? Sí, ahora sí. Ya. Una Gracias. disculpa, pero esta tecnología y el internet que a veces falla. ¿Ya me escuchan? Sí. Perfectamente, magistrada. Sí, me escuchan. Muchas gracias. Pues solamente concluyo reiterando nuestro agradecimiento y también haciendo patente la invitación para que una vez que pase esta contingencia pueda venir de manera personal a darnos un taller o una nueva conferencia. Muchas gracias. No, a ustedes muchas gracias y ojalá que haya sido de utilidad. Así lo fue, estimada maestra Balbina. Muchísimas gracias por su acompañamiento y asimismo agradezco a todas y todos los que hicieron el esfuerzo el día de hoy por acompañarnos. Muchísimas gracias. Muy amables y pues en el Tribunal Electoral de Tabasco saben que tienen su casa, saben que tienen las puertas abiertas y vamos a seguir con este tipo de eventos. Muchísimas gracias a todos, muy amables. Con esto nos retiramos, ¿verdad? Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Gracias a todos. Buenas tardes. Saludos. Saludos. Saludos cordiales. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias. Muy amables, gracias. Buenas tardes, saludos. Gracias por acompañarnos. Saludos. A ustedes, muy amables por acompañarnos. Hasta luego, gracias. Muy amables.